Hola, hoy te voy a contar 3 historias escalofriantes de repartidores que pasaron de verdad, o al menos eso es lo que aseguran los que las vivieron. Cada una tiene algo en común: la oscuridad de la noche, un lugar desconocido y algo que no está bien, algo que no pertenece a este mundo. Prepárate para escuchar lo que estos repartidores nunca olvidarán. Primera historia: la casa y la mujer misteriosa. Era una noche como cualquier otra en mi turno de repartidor nocturno. Las calles estaban tranquilas, iluminadas apenas por farolas intermitentes y el ocasional destello de los coches que pasaban. Mi aplicación marcaba un último pedido antes de poder terminar el día, una dirección al final de un callejón sin salida. No me pareció raro al principio. Muchos de estos lugares solían ser tranquilos, con casas algo apartadas del bullicio de la ciudad. Cuando llegué, la casa era extraña, diferente a todas las demás del vecindario. Oscura, de madera envejecida y con una fachada que parecía haber resistido décadas sin mantenimiento. Lo único nuevo era una cámara de seguridad justo encima de la puerta, brillando con un pequeño LED rojo que parpadeaba lentamente. Me acerqué, llevando la bolsa térmica con el pedido. Llamé al timbre, pero no sonó. Toqué la puerta y esperé. No pasaron ni 2 segundos antes de que una mujer abriera. Alta, delgada, con el cabello desaliñado que caía sobre su rostro pálido. Vestía un camisón que parecía haber sido blanco en algún momento, pero ahora estaba amarillento, con manchas que preferí no analizar demasiado. Sus ojos no se veían del todo, pero podía sentir que me miraban intensamente desde las sombras de su rostro. «Gracias por venir tan rápido», dijo, su voz baja y quebrada. Extendió la mano para tomar el pedido, pero algo en su forma de moverse me hizo dudar. Su brazo parecía demasiado largo, como si los huesos no estuvieran en proporción. Intenté no pensar demasiado en ello y le entregué la bolsa, pero antes de que pudiera alejarme, habló de nuevo. «¿Podrías ayudarme a subirlo a la cocina? Es que tengo problemas con mis piernas». Miré hacia adentro, vacilando. La casa estaba completamente oscura, excepto por una luz tenue que venía desde el fondo. El aire que salía de la puerta era extraño, pesado, cargado con un olor metálico que me recordó al óxido. Algo en mí gritaba que me fuera, pero no quería parecer grosero ni dejarla con problemas. «Claro, señora, pero rápido», dije, tratando de sonar amable. Entré detrás de ella, cargando el pedido. Mientras avanzábamos por el pasillo, noté que las paredes estaban cubiertas de papel tapiz rasgado, dejando ver madera podrida debajo. Había fotos colgadas, pero estaban borrosas, como si alguien hubiera intentado raspar las caras de las personas retratadas. La mujer caminaba lentamente, casi arrastrando los pies, pero sus pasos no hacían ruido. En silencio me llevó hasta la cocina, donde había una mesa vieja y descuidada, con restos de comida esparcidos en platos cubiertos de polvo. Dejé la bolsa sobre la mesa, deseando terminar rápido. «¿Algo más?», pregunté, esperando que dijera que no. Ella no respondió. Solo se quedó allí, mirando hacia la bolsa, como si estuviera esperando algo. Me sentí incómodo y decidí que ya había hecho suficiente. «Bueno, que tenga buena noche», dije, dándome la vuelta para salir. Fue entonces cuando la escuché murmurar algo. «¿Por qué él no me deja?». Me detuve, confuso. «¿Perdón?», pregunté, aunque ya me arrepentía de haberlo hecho. «Tú tampoco puedes irte, ¿verdad? Él no deja salir a nadie». Antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido detrás de mí. Era algo pesado, como si un mueble hubiera sido arrastrado por el piso, pero no había visto nada en el camino que pudiera hacer ese sonido. Cuando me di vuelta, la mujer ya no estaba donde la había dejado. La cocina estaba vacía, pero la puerta por la que habíamos entrado ahora estaba cerrada, aunque yo no recordaba haberla tocado. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca, y me di cuenta de que venía del pasillo. Tragué saliva, mi corazón latiendo con fuerza. Quería salir corriendo, pero algo en el ambiente me decía que no iba a ser tan sencillo. Pasos. Esta vez eran claros,
acercándose desde el corredor oscuro. No estaba solo. Los pasos se hicieron más claros, pesados, como si algo estuviera arrastrándose hacia mí desde el corredor. El aire en la cocina era sofocante, cargado de ese extraño olor metálico que ahora parecía impregnarlo todo. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Intenté abrir la puerta por donde habíamos entrado, pero estaba trabada. No tenía cerrojo ni llave, pero no cedía, como si algo del otro lado la estuviera empujando. Mi respiración se aceleró. ¿Qué estaba pasando? Giré lentamente hacia el pasillo. La luz tenue que antes iluminaba la cocina parecía haberse apagado por completo, y ahora todo lo que veía era oscuridad. Pero los pasos seguían, y cada vez estaban más cerca. ¿Hola?, pregunté, con la voz temblando más de lo que habría querido. No hubo respuesta, solo ese sonido rítmico, constante. Di un paso hacia atrás y me topé con la mesa. Algo metálico tintineó sobre la superficie, llamando mi atención. Era un cuchillo, oxidado, con el mango desgastado. Me quedé mirándolo por un instante, dudando si debía tomarlo. No soy alguien que se asuste fácilmente, pero en ese momento todo en mí gritaba que algo estaba terriblemente mal. Entonces, un ruido diferente me sacó de mis pensamientos, un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando justo al borde del pasillo. No entendí las palabras, pero eran rápidas, urgentes, casi como si estuvieran rezando, maldiciendo. El sonido me heló la sangre. Decidí avanzar hacia la puerta trasera de la cocina. Era vieja, con un cristal opaco que dejaba pasar un poco de luz de la calle. Mis manos temblaban mientras giraba la manija, esperando que ésta sí se abriera. Pero al hacerlo, algo se movió fuera del cristal, algo que bloqueó la luz. Me congelé. Lo que sea que estuviera afuera, era grande. No pude distinguir forma alguna, solo una sombra imponente que parecía inclinarse hacia el cristal, como si me estuviera observando. Di un paso atrás, casi tropezando con la silla que estaba detrás de mí. «No puedes irte», dijo una voz femenina, clara, detrás de mí. El corazón me dio un vuelco. Giré rápidamente, esperando encontrar a la mujer, pero no había nadie. La cocina estaba vacía, igual que antes. Sin embargo, el cuchillo que estaba sobre la mesa ya no estaba allí. Lo busqué con la mirada, desesperado, cuando algo frío me rozó la muñeca. Miré hacia abajo y casi me caigo del susto. Había una mano, no una mano humana. Era grisácea, alargada, con dedos delgados que parecían ganchos. Surgía de la sombra proyectada por la mesa, como si esa cosa estuviera atrapada entre este mundo y algo más profundo. Tiré de mi brazo, forcejeando con todas mis fuerzas, y la mano desapareció como si nunca hubiera estado allí. Caí al suelo, jadeando, tratando de entender lo que acababa de pasar. Pero no había tiempo para pensar. La puerta por la que había entrado comenzó a crujir, moviéndose lentamente como si algo, o alguien, estuviera abriéndola desde el otro lado. Me levanté de un salto, y justo cuando la puerta se abrió por completo, vi de nuevo a la mujer. Pero ya no parecía una persona. Su rostro estaba deformado, los ojos hundidos y vacíos, y su sonrisa era imposible, demasiado amplia, como si su mandíbula se hubiera roto para mostrar todos los dientes. «Él viene por ti», dijo, con una voz que no era suya. Corrí hacia la puerta trasera. La sombra seguía ahí, pero ya no me importaba. Empujé con todas mis fuerzas, y esta vez cedió. Salí a la oscuridad de la noche, tropezando con el suelo frío y húmedo del patio. No me detuve a mirar atrás. No podía. Todo en mi interior gritaba que si lo hacía, sería la última vez. Los pasos seguían, pero esta vez eran múltiples, como si algo o alguien estuviera siguiéndome. Y aunque no sabía de dónde venían, sentí que las sombras mismas de la noche conspiraban para atraparme. Corrí sin rumbo, tropezando con raíces y arbustos en lo que parecía un patio trasero que nunca terminaba. Cada vez que miraba hacia adelante,
La oscuridad parecía más densa, como si la noche se cerrara en torno a mí. Podía escuchar los pasos detrás, múltiples, desiguales, pero constantes. A veces parecían acercarse demasiado, y otras se alejaban como si jugaran conmigo, pero nunca desaparecían del todo. Me detuve solo cuando mis piernas no pudieron más. Estaba en un claro, rodeado de árboles altos y desnudos. El viento era helado, y el olor metálico que había sentido en la casa seguía impregnando el aire, como si me hubiera seguido. Intenté encender mi teléfono para buscar la dirección o pedir ayuda, pero la pantalla estaba en blanco, parpadeando intermitentemente. Fue entonces cuando lo vi. No sé cómo describirlo sin que parezca una locura. Era una figura alta, más alta que cualquier persona normal, con un cuerpo delgado y alargado que parecía retorcerse de formas imposibles. Su rostro era, no sé si llamarlo un rostro. No tenía ojos, nariz ni boca, pero en su lugar había algo que parecía un espejo oscuro, un vacío que reflejaba todo a su alrededor. Y en ese reflejo vi algo que me heló la sangre. A mí mismo, corriendo por el pasillo de la casa, aunque ya no estaba allí. «Eres tú», dijo una voz grave, profunda, que parecía venir de todas partes. Mi cabeza giró, pero no había nadie más. La voz seguía hablando, resonando dentro de mí. «Tú lo trajiste aquí, tú lo alimentaste». Quise gritar que no entendía, que no sabía de qué hablaba, pero las palabras se atoraron en mi garganta. El ser avanzó hacia mí, cada paso haciendo crujir el suelo bajo sus pies, aunque no dejaba huellas. «Todos lo hacen», continuó la voz. «Cada vez que tienes miedo, cada vez que huyes, le das más fuerza. Tú lo creaste, tú lo mantienes vivo». Sentí que mis piernas cedían, pero no podía dejar de mirarlo. La imagen en su rostro vacío cambió. Ahora me veía repartiendo en otras casas, siempre de noche, siempre con prisa. Y en cada escena había algo más en las sombras, algo que nunca había notado antes, pero que siempre había estado ahí. «Esto no es real», murmuré, desesperado. «Todo lo que temes es real», respondió la voz, con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito. Entonces lo entendí. La casa, la mujer, los pasos, no eran entidades separadas. Eran manifestaciones de algo mucho más profundo, algo que había estado conmigo todo el tiempo. Mi miedo, mis dudas, mis noches solitarias de trabajo, todo lo que alguna vez había tratado de ignorar, todo lo que había intentado dejar atrás, había tomado forma y me había perseguido hasta ahora. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, aunque mi voz era apenas un susurro. El ser extendió un brazo largo y delgado, señalándome. En su reflejo, vi la cocina de la casa nuevamente. Pero esta vez no estaba vacía. Había alguien más allí. Un hombre, encorvado sobre la mesa, con el rostro oculto. Se movía lentamente, como si estuviera escribiendo algo en el aire. Sentí un escalofrío cuando reconocí su ropa. «Era yo». «Siempre estuviste aquí», dijo la voz. Me negué a aceptarlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Las noches que pasaba conduciendo sin rumbo, el cansancio extremo, las horas interminables en soledad, todo eso me había llevado a este momento, a este lugar. No era la primera vez que estaba en esa casa. No era la primera vez que veía a esa mujer. «Déjame ir», dije, con más fuerza de la que pensé que tenía. El ser se detuvo, inclinando la cabeza como si considerara mi petición. Luego, la voz habló una última vez, más cercana que nunca. «Nadie te detiene excepto tú». En ese momento, la figura se desmoronó, disolviéndose en la oscuridad como si nunca hubiera existido. Todo quedó en silencio. La noche parecía más clara, el aire menos pesado. Estaba de vuelta en el patio trasero de la casa, pero ahora la puerta trasera estaba abierta. Adentro, la luz de la cocina brillaba débilmente. No quise entrar. Salí corriendo hacia la calle, sin mirar atrás, y no paré hasta llegar a mi coche. Cuando finalmente me subí y encendí el motor, revisé la dirección en mi aplicación.
No estaba. El pedido tampoco. Solo quedaba el eco de esa voz en mi mente y la certeza de que, aunque había escapado, algo de mí se había quedado en esa casa para siempre. Segunda historia, el hombre en la niebla. Era una de esas noches en las que el cansancio se mezcla con la monotonía. Había aceptado un pedido en las afueras de la ciudad, una zona que no conocía demasiado bien. Las calles, mal iluminadas y casi desiertas, parecían alargarse más de lo necesario, como si el trayecto quisiera hacerse interminable. Mi GPS parpadeaba, luchando por mantenerse en línea, y a cada momento perdía la señal. Solo un pedido más y me voy a casa, me repetí. Pero el camino no parecía tener fin. Cada vez que giraba, esperaba encontrar la casa de la entrega, pero lo único que veía eran más campos vacíos y carreteras angostas que serpenteaban en la oscuridad. Entonces, el GPS finalmente se apagó. Lo golpeé, frustrado, pero no sirvió de nada. Estaba solo en medio de la nada, sin referencias claras, con el motor del coche ronroneando como único sonido en kilómetros. Frené al borde del camino, intentando recuperar la señal del teléfono. Nada. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminaba a lo lejos, apenas visible bajo la luz tenue de la luna. Su figura se balanceaba, inclinándose levemente con cada paso, como si estuviera cansado o herido. Mi primer instinto fue evitarlo, seguir adelante y no involucrarme. Pero algo en su forma de moverse, lenta pero decidida, me inquietó. No parecía alguien buscando ayuda, sino alguien que sabía exactamente a dónde iba. Tal vez pueda darme indicaciones, pensé, aunque no estaba del todo convencido. Avancé despacio hasta acercarme lo suficiente. Bajé la ventana del coche y le llamé. «Oiga, ¿todo bien?» El hombre se detuvo, pero no se giró inmediatamente. Estaba de espaldas, con una chaqueta oscura y unos pantalones gastados. Sus hombros se alzaban y caían como si estuviera respirando profundamente, aunque no emitía ningún sonido. «Estoy perdido», continué, intentando sonar casual. «¿Sabe dónde está esta dirección?» Saqué el teléfono para mostrarle la pantalla, aunque apenas se veía algo bajo la tenue luz. Finalmente, giró la cabeza hacia mí, y por un momento deseé no haberlo llamado. Su rostro estaba extrañamente pálido, como si la sangre hubiera abandonado su piel hacía mucho tiempo. Tenía los ojos hundidos, pero brillaban con un destello que no parecía humano. «¿Qué dirección buscas?», preguntó con una voz ronca, casi un susurro. Algo en su tono me hizo dudar. No era la pregunta en sí, sino la forma en que la dijo, como si ya supiera la respuesta. «Es un pedido. Una casa por aquí cerca». Pero perdí la señal del GPS, contesté, tratando de mantener la calma. El hombre se quedó en silencio un momento, mirándome fijamente, antes de dar un paso hacia el coche. «No hay casas aquí», dijo finalmente. «Solo el camino». Un escalofrío recorrió mi espalda. Su respuesta no tenía sentido. Había aceptado el pedido desde una dirección específica, y estaba seguro de haberla seguido correctamente, al menos hasta que el GPS falló. «Debe haber un error. Seguro que me desvié un poco», dije, intentando convencerme a mí mismo más que a él. Él inclinó la cabeza, como si estuviera considerando mis palabras. Luego señaló hacia adelante, hacia el camino que desaparecía en la oscuridad. «Si sigues por ahí, encontrarás lo que buscas. Pero no te detengas». Su advertencia era clara, pero su tono estaba lleno de algo que no podía descifrar. No era miedo, ni preocupación. Era un desafío, como si quisiera ver si tenía el valor de seguir adelante. Antes de que pudiera responder, el hombre giró sobre sus talones y comenzó a caminar nuevamente, alejándose en la dirección contraria. No pedí más explicaciones. Encendí el motor y conduje hacia donde la había señalado, incapaz de quitarme su imagen de la cabeza. El camino se volvió más angosto, y los árboles a ambos lados crecían tan juntos que sus ramas parecían formar un túnel. La noche era más oscura aquí, como si la luna misma evitara iluminar ese tramo.
Avancé lentamente, mi pecho apretado por una sensación que no podía describir. ¿Qué era lo que había encontrado en el camino? ¿Y por qué tenía la sensación de que ese hombre sabía exactamente hacia dónde me dirigía? El reloj del coche marcaba las 3:33 de la madrugada. No sé por qué miré la hora, pero algo en esos números me pareció extraño, como si fueran una señal. Y fue en ese momento cuando vi las luces de una casa a lo lejos, parpadeando entre los árboles. Finalmente había llegado. O eso creía. A medida que me acercaba a la casa, las luces parpadeaban de una manera extraña, como si la electricidad estuviera fallando. Era una casa vieja, con pintura descascarada y ventanas pequeñas que parecían mirarme como ojos cansados. El camino de grava crujió bajo las ruedas del coche, y sentí una presión en el pecho que no podía explicar. Apagué el motor y me quedé sentado por un momento, observando la entrada. Algo no encajaba. A pesar de las luces, no había señales de movimiento dentro de la casa. Ni sombras, ni ruido, ni siquiera el zumbido usual que las viviendas emiten cuando hay electrodomésticos funcionando. Todo estaba muerto. Revisé la dirección en mi teléfono otra vez, aunque seguía sin señal. Era la dirección correcta, o al menos lo había sido antes de que todo fallara. Salí del coche con la bolsa del pedido en la mano, y el aire frío de la noche me golpeó con fuerza. No era solo frío, era un vacío que parecía absorber todo sonido. Toqué la puerta suavemente al principio, sin querer romper el silencio extraño que me rodeaba. Pero nadie respondió. Golpeé otra vez, más fuerte esta vez. «Reparto», llamé, intentando sonar tranquilo. Silencio. Me giré hacia el coche, pensando en dejar el pedido en el porche y marcharme, cuando escuché un sonido detrás de mí. Era débil, como si algo estuviera arrastrándose en el suelo de madera dentro de la casa. Me congelé, aguzando los oídos. El sonido continuó, rítmico, pero no parecía acercarse a la puerta. «Hola», dije, con la voz más temblorosa de lo que quería. El sonido se detuvo. La casa volvió a sumirse en un silencio inquietante, como si contuviera la respiración. «Esto no está bien», pensé. Me acerqué al porche para dejar la bolsa en el suelo, pero justo cuando me agaché, algo llamó mi atención. Una ventana pequeña a la izquierda de la puerta se iluminó por un instante, como si alguien hubiera encendido una linterna desde dentro. Me giré rápidamente, buscando a alguien en la oscuridad del cristal, pero no vi nada. ¿Había alguien allí? Decidí probar una vez más. Golpeé la puerta con fuerza, casi exigiendo una respuesta. «Traigo el pedido. Si no contesta, lo dejaré aquí». El sonido regresó, más fuerte esta vez, como si algo pesado se moviera hacia la puerta. Pero no había pasos, solo ese arrastre incómodo que hacía que mi piel se erizara. Me aparté, retrocediendo hacia el coche. La puerta seguía cerrada, pero escuché claramente cómo el cerrojo giraba del otro lado. La puerta se abrió lentamente, con un crujido que hizo eco en la noche. Detrás de ella, apenas iluminada por las luces parpadeantes de la casa, había una figura encorvada. No era el hombre del camino. Este parecía más pequeño, más débil, con la espalda arqueada de una manera que no era natural. «¿El pedido?», preguntó con una voz ronca y seca, como si no hubiera hablado en años. Tragué saliva y levanté la bolsa. «Sí, aquí está». Extendió una mano, y al verla, mi corazón casi se detuvo. Era delgada, con la piel arrugada y extrañamente grisácea, como si perteneciera a alguien que llevaba mucho tiempo muerto. Intenté no mostrar mi miedo mientras le daba la bolsa. Cuando la tomó, la figura se quedó inmóvil, sosteniéndola sin abrirla ni moverse. «¿Estás solo?», preguntó de repente. La pregunta me descolocó. No había tono de preocupación en su voz, solo curiosidad, como si la respuesta fuera más importante de lo que yo entendía. «Sí», respondí, aunque mi voz apenas salió. Hubo un silencio pesado. Luego, la figura levantó la cabeza y por primera vez pude ver su rostro. Sus ojos estaban hundidos, pero brillaban con una intensidad antinatural,
y sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a ser amable. «Eso es bueno», dijo. Se giró lentamente, arrastrando los pies de regreso al interior de la casa. Quise irme en ese momento, pero algo me detuvo. No era curiosidad ni valentía. Era miedo, puro y paralizante. Antes de que pudiera moverme, la puerta se cerró de golpe, y la casa quedó en completa oscuridad. Pero el sonido de arrastre no desapareció. Ahora venía desde los lados de la casa, como si algo estuviera moviéndose afuera, rodeándome. Me di la vuelta y corrí hacia el coche, con el corazón golpeando contra mi pecho. Encendí el motor rápidamente, pero las luces delanteras solo iluminaban la carretera vacía. Sentí un impulso urgente de salir de allí, pero justo antes de acelerar, algo apareció en el espejo retrovisor. Era él, el hombre que había visto caminando en la carretera. Estaba parado en medio del camino, observándome, y esta vez, su rostro no era pálido. Era negro como la noche, vacío, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. El hombre seguía allí, inmóvil, como si esperara algo. Mis manos temblaban en el volante mientras intentaba racionalizar lo que estaba viendo. No era posible. Nadie podía moverse tan rápido desde la casa hasta la carretera. No había forma de que hubiera llegado antes que yo. Miré hacia atrás para confirmarlo. El camino tras mi coche estaba vacío, pero cuando regresé la mirada al espejo retrovisor, seguía ahí. Más cerca, un golpe en la ventanilla me hizo saltar en mi asiento. Giré la cabeza instintivamente, pero no había nadie al lado del coche. Respiré hondo, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Puse el coche en marcha y aceleré, intentando dejar atrás esa casa y al extraño hombre que parecía acecharme. La carretera era estrecha y serpenteaba entre árboles que parecían cerrarse cada vez más sobre mí. No había señales de luz, ni de otro vehículo, ni de vida. Pero no estaba solo. El motor comenzó a fallar, dando tirones bruscos. El coche se estremecía como si algo lo estuviera empujando desde abajo. En ese momento escuché algo, un murmullo bajo, como si viniera de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. «No te detengas». La voz era la misma que había escuchado del hombre en la carretera, pero no podía ser él. Venía de dentro del coche. Mis ojos recorrieron desesperadamente el interior, buscando algún indicio de movimiento. Nada, pero el aire se volvió denso, cargado, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio conmigo. De pronto, el coche se apagó por completo, dejando solo el sonido de mi respiración y el crujido de las ramas mecidas por el viento. Intenté girar la llave para encenderlo, pero no reaccionaba. El murmullo creció, ahora más claro, palabras que no lograba entender, pero que parecían dirigirse a mí. Y entonces lo vi. Frente al coche, en medio del camino, estaba el hombre. Esta vez no había duda, no era humano. Su cuerpo parecía desmoronarse y reconstruirse a cada segundo, como si no pudiera sostener su forma en este mundo. Sus ojos brillaban como brasas, y una sonrisa grotesca se extendía por su rostro. No sé qué me impulsó, tal vez pura desesperación, pero abrí la puerta del coche y salí. Sentí el aire helado golpearme de lleno, pero algo más estaba allí, algo que no podía ver. «¿Qué quieres?», grité, mi voz quebrada por el miedo. El hombre no respondió, pero levantó una mano, señalándome. No hacia mí directamente, sino hacia la casa, que ahora parecía mucho más lejana de lo que recordaba. Su boca se movía, pero ningún sonido salía de ella. Sin embargo, lo entendí, como si sus palabras estuvieran siendo grabadas directamente en mi mente. «Regresa». Una risa escalofriante resonó en el aire, y todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Los árboles se torcían, sus ramas alargándose como dedos que intentaban atraparme. La carretera se transformó en un sendero cubierto de tierra, y el hombre comenzó a caminar hacia mí, pero no daba pasos. Era como si se deslizara, flotando, su cuerpo oscilando de una manera imposible. Corrí. No sabía hacia dónde.
Solo quería alejarme, pero cada vez que miraba hacia atrás, él estaba más cerca, su rostro ahora completamente deformado, con ojos que no pertenecían a este mundo. Gritaba algo, pero no entendía las palabras. Sin darme cuenta, llegué nuevamente a la casa. Las luces parpadeaban como si estuvieran al borde de estallar, y la puerta estaba abierta de par en par. Sabía que entrar era un error, pero no había otro camino. Él me seguía, y cada segundo que pasaba sentía su presencia más cerca, como si su respiración estuviera en mi nuca. Crucé el umbral, y todo cambió. El interior de la casa no era como lo había visto antes. Ahora estaba completamente oscuro, pero no era la oscuridad normal de la noche. Era algo más profundo, algo que parecía devorar cualquier luz que intentara entrar. De repente, la puerta se cerró detrás de mí con un estruendo ensordecedor, y el silencio absoluto me envolvió. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, tan bajo que apenas lo distinguía, pero que venía de todas partes. Siempre estuviste destinado a venir. La voz era femenina, pero no reconfortante. Era como si alguien estuviera hablándome desde otro plano de existencia, cada palabra perforando mi mente como una aguja helada. Algo comenzó a moverse en la oscuridad, algo grande. No podía verlo, pero sentía su presencia. El suelo bajo mis pies temblaba con cada paso que daba esa cosa. Cuando finalmente levanté la vista, vi dos ojos enormes brillando en la negrura, como lunas llenas, mirándome directamente. La figura del hombre apareció nuevamente, pero ahora era apenas una sombra al lado de esa entidad colosal. Extendió su brazo hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, algo me envolvió, algo frío y viscoso, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Mi visión se nubló, y un grito salió de mi garganta, pero ni siquiera yo pude escucharlo. Lo último que recuerdo es la sensación de estar siendo arrastrado, no físicamente, sino fuera de mí mismo, como si algo estuviera reclamando una parte de mi ser. Cuando desperté, estaba en mi coche, estacionado en una carretera que no reconocía. El motor estaba encendido, y el GPS funcionaba perfectamente. La dirección de entrega ya no aparecía en el sistema. Todo parecía normal, pero dentro de mí, algo había cambiado. No sé qué ocurrió exactamente en esa casa ni quién era ese hombre, pero desde aquella noche, cada vez que miro en un espejo retrovisor, siento que alguien está ahí, observándome, esperándome. Tercera historia: el pacto con el brujo. Era mi segundo mes como repartidor en una de las ciudades más peligrosas de América Latina. Cada noche, mientras preparaba mi moto y acomodaba los pedidos en la mochila térmica, sentía el mismo nudo en el estómago. Las historias de robos, secuestros y hasta asesinatos a repartidores no eran solo rumores. Un compañero del trabajo había desaparecido hacía una semana tras una entrega en un barrio marginal, y desde entonces, la paranoia me acompañaba en cada esquina. El trabajo era duro, pero necesitaba el dinero. Mi mamá dependía de lo que le enviaba para mantener a mis hermanos menores. Renunciar no era una opción, pero tampoco podía ignorar el miedo constante. Fue entonces cuando me hablaron de él, un hombre que, según decían, podía ofrecerte protección en los momentos más oscuros. Algunos lo llamaban brujo, otros simplemente el don. Yo, al principio, no creí nada de eso, pero después de que un tipo con machete intentara asaltarme en un callejón y escapara por milagro, decidí buscarlo. Un compañero de trabajo me pasó la dirección, un barrio en las afueras de la ciudad, donde las calles eran más polvo que asfalto, y las casas parecían sobrevivir más por milagro que por arquitectura. Fui una tarde, antes de mi turno nocturno. El lugar era un cuarto pequeño y oscuro, apenas iluminado por velas que desprendían un olor fuerte a cera y hierbas. El hombre que me recibió era viejo, pero no frágil. Su mirada era penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos antes de que siquiera abriera la boca. «Sé por qué vienes», dijo sin que yo dijera nada. Me quedé paralizado. Asentí, sin saber qué esperar. «¿Quieres protección?»,
Continuó mientras se inclinaba sobre una mesa llena de objetos extraños, figuras talladas en madera, frascos con líquidos oscuros, y algo que parecía un pequeño cráneo. Sí, murmuré finalmente. El brujo tomó un hilo rojo y comenzó a anudarlo mientras murmuraba palabras en un idioma que no reconocía. Me dio el hilo y me pidió que lo atara en mi muñeca izquierda. «Esto te protegerá», dijo, «pero recuerda, toda protección tiene un precio». No pregunté cuál era ese precio. No quería saberlo. Solo quería sentirme seguro mientras cruzaba la ciudad con mis pedidos. La primera señal. Esa noche, algo cambió. Durante mi primer pedido, un grupo de chicos me bloqueó el camino con sus motos. Eran los típicos pandilleros que acechaban a los repartidores. Uno de ellos se bajó y se acercó, mostrando un cuchillo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar lo que decía, pero antes de que pudiera siquiera amenazarme, algo sucedió. El cuchillo cayó de sus manos como si le hubieran dado un golpe invisible. El tipo retrocedió, gritando algo sobre que no valía la pena, y todos se subieron a sus motos y huyeron como si hubieran visto un fantasma. Me quedé parado, temblando, sin entender qué había pasado. Esa fue la primera vez que sentí que el hilo rojo funcionaba. Conforme pasaron los días, los incidentes aumentaron. Una noche, un hombre intentó abrir mi mochila mientras estaba parado en un semáforo. Ni siquiera pude reaccionar antes de que gritara de dolor, como si algo lo hubiera quemado al tocar la mochila. Otro día, una camioneta comenzó a seguirme en una calle vacía, pero de repente se detuvo y dio la vuelta sin razón aparente. Era como si algo o alguien estuviera cuidándome. Al principio, me sentía invencible. Hacía entregas en zonas donde nadie se atrevía a ir, y mi cuenta de propinas creció como nunca. Pero pronto, las cosas comenzaron a cambiar. La advertencia. Todo empezó una noche lluviosa. Estaba entregando un pedido en un barrio peligroso cuando vi a un hombre parado bajo un poste de luz parpadeante. Estaba completamente inmóvil, con una capucha que cubría su rostro. Algo en su postura me hizo sentir incómodo, pero decidí ignorarlo. Cuando terminé la entrega y volví a la moto, el hombre seguía allí, mirándome. Al encender el motor, vi algo extraño. El hilo rojo en mi muñeca comenzaba a deshilacharse. No era normal. Había sido resistente desde el primer día, pero ahora parecía viejo, como si estuviera desgastándose rápidamente. Esa noche, tuve un sueño extraño. Estaba en un lugar oscuro, rodeado de sombras que susurraban cosas que no podía entender. En el centro, estaba el brujo, con una sonrisa siniestra. «El precio», dijo simplemente, antes de desaparecer en la oscuridad. Me desperté con el corazón acelerado, y al mirar mi muñeca, el hilo estaba casi deshecho. Intenté ignorarlo, pero los incidentes comenzaron a intensificarse. No eran asaltos ni pandilleros. Eran cosas que no podía explicar. Sombras que se movían en calles vacías, voces que escuchaba al detenerme en semáforos, figuras que veía reflejadas en los espejos, pero que no estaban allí cuando volteaba. Finalmente, decidí regresar al brujo para pedir explicaciones. Quería saber qué estaba pasando, porque sentía que algo estaba siguiéndome. Pero cuando llegué a su casa, encontré el lugar completamente vacío. El cuarto de las velas estaba abandonado, cubierto de polvo y telarañas. No había rastro del hombre, como si nunca hubiera estado allí. Al salir, vi algo que hizo que mi sangre se helara. En la puerta, alguien había pintado un símbolo extraño con lo que parecía ser sangre seca. Y justo en el centro, estaba mi nombre. Esa noche, me di cuenta de que no había recibido protección gratis. Había hecho un trato con algo que no entendía, y ahora estaba cobrando su precio. Esa noche, todo se sintió diferente. Desde que regresé del lugar vacío donde solía estar el brujo, una sensación de inquietud me seguía como una sombra. Intenté convencerme de que era solo paranoia, pero algo no estaba bien. Las calles parecían más oscuras de lo normal, los ruidos nocturnos más intensos. Cada sombra, cada esquina,
Parecía esconder algo que no podía ver. Al primer pedido de la noche, me di cuenta de que el hilo rojo que llevaba en la muñeca ya no existía. Había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no tenía tiempo para pensar. La aplicación sonó con un nuevo pedido, y salí en mi moto, tratando de mantenerme ocupado para no pensar demasiado. El destino era un barrio que conocía bien, uno donde las calles eran un laberinto de casas apiladas unas sobre otras. Llegar allí no era un problema, pero al intentar salir, el GPS comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba, mostrando direcciones incoherentes, hasta que finalmente se apagó. Me detuve en una esquina para orientarme. La calle estaba completamente desierta, salvo por un perro que me miraba fijamente desde el otro lado. Cuando lo miré más de cerca, noté que no se movía, ni siquiera parpadeaba. Su postura era antinatural, como si estuviera congelado en el tiempo. De repente, las luces de los postes comenzaron a parpadear. Uno tras otro, se apagaban, dejando la calle en una penumbra total. Intenté encender mi moto, pero no reaccionaba. El motor rugía débilmente, como si algo lo estuviera ahogando. Fue entonces cuando lo sentí. No lo vi de inmediato, pero sabía que había algo allí. Una presencia. Algo que no pertenecía a este mundo. Mi respiración se aceleró y sentí el impulso de mirar hacia atrás, pero no podía moverme. Un sonido bajo, como un gruñido mezclado con un susurro, rompió el silencio. No provenía de un lugar específico, sino de todas partes a la vez. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero cuando los abrí, vi algo que me paralizó. Delante de mí, en medio de la calle, estaba el hombre que había visto bajo el poste de luz la noche anterior. No había forma de que pudiera haberme seguido hasta aquí, pero ahí estaba. Su rostro seguía oculto bajo la capucha, pero esta vez podía sentir su mirada atravesándome. «El precio», dijo con una voz que no parecía humana, una mezcla de varios tonos, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Él comenzó a acercarse, pero no caminaba. Era como si flotara, como si el suelo mismo lo empujara hacia mí. «¿Qué quieres de mí?», grité, mi voz temblorosa. El hombre no respondió, pero extendió una mano. En su palma, algo comenzó a materializarse, un pedazo de hilo rojo, idéntico al que había llevado en mi muñeca. Pero este hilo parecía vivo, retorciéndose como una serpiente, y su color no era solo rojo, parecía impregnado de sangre fresca. De repente, el aire se volvió pesado, y una presión insoportable comenzó a rodearme. No podía respirar, como si algo invisible estuviera apretando mi pecho. Caí de rodillas, y fue entonces cuando lo vi claramente. No era solo un hombre. Bajo la capucha, su rostro era una amalgama de sombras y ojos. No uno, sino muchos, todos mirándome con una intensidad que me hacía sentir pequeño, insignificante. Unos murmuraban, otros parecían gritar en silencio, y todos estaban fijos en mí. «Lo que pediste se cumplió», dijo la voz, ahora más clara. «Pero todo lo que se da, se cobra». Las luces de los postes regresaron de golpe, y con ellas, el hombre desapareció. Pero el alivio duró poco. El gruñido bajo volvió, esta vez más fuerte, y las sombras comenzaron a moverse. No eran las sombras normales de los objetos, eran más densas, más oscuras, y parecían tener vida propia. Una de ellas se alzó frente a mí, tomando una forma humanoide, aunque no completamente sólida. Su rostro era una máscara de vacío, y de su centro surgió una mano alargada que intentó tocarme. Grité, moviéndome hacia atrás, pero mi cuerpo estaba rígido, atrapado por un frío que no era natural. Fue entonces cuando entendí. El brujo no me había protegido realmente. Había puesto un lazo entre mí y algo mucho más oscuro, algo que ahora venía a reclamar lo que creía suyo. El gruñido se transformó en palabras, guturales y desgarradoras. «Tu miedo nos alimenta.
La figura dio un paso hacia mí, y mi visión comenzó a oscurecerse, como si la sombra estuviera absorbiendo mi propia luz. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un último intento de sobrevivir, cerré los ojos y recé, no a un dios, sino a lo que fuera que pudiera escucharme. Cuando los abrí, estaba de nuevo en mi moto, con el motor encendido. El GPS funcionaba, mostrándome la dirección de mi siguiente pedido. El hilo rojo no estaba, pero mi muñeca ardía, dejando una marca que parecía un tatuaje, un símbolo que no reconocía, pero que sabía que me perseguiría por el resto de mi vida. No volví a ver al hombre ni a las sombras, pero desde esa noche, en cada entrega, siento que alguien me sigue. Un susurro que a veces se cuela en el viento, una figura que desaparece al girar una esquina. Sé que no estoy solo, y sé que, tarde o temprano, el precio volverá a cobrarse. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides darle me gusta y compartirlas con tus amigos. Y si te atreves, suscríbete para escuchar más relatos aterradores que te pondrán los pelos de punta. Recuerda, nunca sabes qué o quién te puede estar observando en la oscuridad. Nos vemos en el próximo relato.